Arranquemos entonces. ¿Qué es lo importante? Lo primero que deben tener en cuenta para poder realizar un gráfico correctamente es la selección de los datos. Esto, aunque parezca sonso, es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Seleccionar los datos hace que el gráfico luego, ¿sí?, se vea de manera correcta. ¿Cómo selecciono un gráfico? Si yo tuviera que hacer un gráfico de toda una tabla, es muy sencillo, porque selecciono toda la tabla y listo. Con el mouse selecciono toda la tabla. Sí es importante que tengamos en cuenta que en la selección de la tabla debe agregarse el encabezado de cada columna. O sea, fíjense que yo no solamente seleccioné los datos, sino que también seleccioné la palabra provincia, 2016, 2017. O sea, selecciono toda la tabla, incluyendo los encabezados. Eso como primer criterio. Segundo criterio. Imagínense si les hacen hacer un gráfico, pero de ciudades que no están continuas. Por ejemplo, si a ustedes les hacen un gráfico de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Mendoza y Salta, listo, no hay drama porque están continuos. Los datos son fáciles de seleccionar. Si los datos no estuvieran continuos, la selección se hace presionando la tecla Control. Entonces, ¿cómo hacemos? Imaginemos que nos piden un gráfico de Salta, Jujuy y Tucumán. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar en primer lugar el encabezado. Primer lugar. Y ahora los datos. ¿Cómo selecciono los datos? Presionando la tecla Control. O sea que la otra mano va a estar presionando la tecla Control. Todo el tiempo. Todo el tiempo dejen el dedo ahí presionando mientras seleccionan las ciudades que desean. Por ejemplo, Salta, Jujuy, Tucumán. ¿Sí? Suelto entonces Control ahora y ahí me doy cuenta que tengo una selección hecha, ¿sí?, que no es continua, ¿ok? Pero que la pude hacer porque tenía la tecla Control selección. Bien, dale. Gracias, Facu, ahí lo hago entrar. Ahí estamos. Seguimos con la clase entonces. Entonces, por otro lado, pensé que le pongo presente a ustedes. Entonces, por otro lado, como les decía, lo que tenemos ahora, ¿sí?, es la selección de los datos. Eso, primer paso. Segundo paso, es importante que reconozcamos que existen distintos tipos de gráficos. Por lo tanto, una vez que seleccionen los datos, vamos a seleccionar, por ejemplo, los datos que piden para este gráfico. Una vez que seleccionen los datos, van a ir a insertar y ahí se van a encontrar con los distintos tipos de gráficos que existen. Vamos a ver ahora los gráficos. Les pido que presten mucha atención. Los gráficos que vamos a ver nosotros son la variante de columna, gráfico de líneas, gráfico circular o tipo torta, que también se llama, gráfico de barras, gráfico de área, el de dispersión no lo vemos, y luego de aquí solo vemos el gráfico que se llama de anillo. ¿Bien? Entonces, estos son los gráficos que les exige la universidad. ¿Bien? Columna, línea, circular, barra, área y anillo. Muy bien, sigamos. Dentro de cada tipo de gráfico existen variantes. ¿Sí? Prestemos mucha atención. La primera variante es muy simple. Es un gráfico en 2D o en 3D. Es una variante muy sencilla de reconocer. Ahora bien, además de esa variante, existen los gráficos que se llaman apilados. Los gráficos apilados, ¿sí?, van a tener dentro de su gráfico dos variables incluidas. Hagamos un ejemplo. El primer gráfico que ustedes están viendo allí, el primero, ¿sí?, sea 2D o sea 3D, no importa, el primero lo que hace es incluir una variable. Por ejemplo, yo puedo hacer un gráfico para saber cuántas mujeres hay en esta aula y cuántos varones hay. Eso lo puedo hacer con la primera columna. Ahora bien, con el siguiente gráfico puedo agregar una nueva variable, ¿sí? ¿Cuál sería la variable? Por ejemplo, yo puedo saber cuántos varones y cuántas mujeres, pero a su vez, de la columna de mujeres, puedo separar cuántas chicas tienen 14 años y cuántas tienen 15 años. ¿Bien? Y cuántos varones tienen 14 y cuántos varones tienen 15.
O sea que agrego una nueva variable, además, ¿sí? De saber el sexo, también puedo saber, ¿sí? La edad de las personas. Esos son los gráficos apilables, ¿ok? Que pueden agregar más variables dentro de la misma gráfica. Muy bien. Bueno, y a su vez también tenemos los que permiten, digamos, el 3D, que es diferencian las columnas en una tercera dimensión, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, no agrega nada nuevo, es una cuestión estética, que agrega el tercer eje, no el eje X y el eje Y, sino el eje Z, con la profundidad. ¿Bien? Bueno, vamos entonces ahora a hacer el gráfico. Fíjense, la consigna que nos pide la siguiente. Espérense un cachito. La consigna que nos pide la siguiente, dice, confeccionar un gráfico considerando toda la tabla, ¿sí? Desde B4 hasta, B10, hasta B9, dice, el gráfico va a representar los datos registrados en 2016 y 2017 de las provincias de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Mendoza y Salta, de estas 5, ¿sí? Ciudades. Muy bien. Ya las seleccioné, vamos a hacer el gráfico de columna en 3D. Vamos a cerrar esto que no sirve. Ya las seleccioné, ahora vamos a ir entonces a columnas, vamos a elegir 3D. ¿Por qué elijo esta? La consigna no lo decía, pero sin embargo el modelo terminado me lo muestra. O sea, yo mirando el modelo ya me doy cuenta cuál es la columna, cuál es el gráfico que corresponde. Elijo entonces el gráfico en 3D y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar solo con el gráfico, ¿ok? La tabla ya no nos importa. Muy bien. Atención ahora. Lo primero que deben saber para el caso del gráfico es cómo se llama cada uno de los elementos del gráfico. Esto es recontra importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer una consigna, pero no saber a quién se la aplica, a quién de todo esto se lo aplica. Si yo les digo, debes cambiar el área del gráfico, ustedes tienen que saber cuál es el área del gráfico. Deben cambiar el área de trazado, deben saber cuál es el área de trazado, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora los distintos elementos de un gráfico. Primero, los elementos se agregan o se quitan teniendo en cuenta el diseño del gráfico. Entonces, antes de empezar a ver los elementos, tengan en cuenta que aquí arriba, en el botón diseño, van a ver todos los elementos que componen el gráfico. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuál de todos estos es? Mirando el ejemplo terminado. Si yo miro el ejemplo y me doy cuenta que tiene un título, ¿sí? Que tiene los datos del eje X, los datos del eje Y, ¿sí? Si yo veo ese gráfico, me voy a dar cuenta cuál de los diseños es el que debo elegir, que incluya, ¿sí? Todos esos datos que están ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a elegir el gráfico. Este no sería. Ahí está. Vamos a elegir el gráfico, ¿sí? Que tiene todos los elementos. Miren, este que acabo de seleccionar, también pueden hacerlo, el diseño 9, tiene todos los elementos, tiene todos. De última, agreguen todos y van eliminando los que no les sirven. ¿Sí? Van eliminando los que no necesitan. Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora los elementos. El primero, la, la parte de atrás de todo el gráfico se llama área del gráfico. El área del gráfico sería todo el cuadro que ustedes ven, que incluye todos los elementos en su totalidad. ¿Sí? Esto se denomina área del gráfico. Por otro lado, donde están los datos, ¿sí? Se llama área de trazado. Fíjense, ¿sí? Lo que acabo de seleccionar se llama área del trazado. El área del trazado es el gráfico propiamente, ¿sí? El gráfico propiamente, ¿sí? Donde está el trazado del gráfico. Área de trazado. Por otro lado, tenemos lo que se llama la leyenda, ¿sí? Que es lo que nosotros habitualmente le llamamos las referencias. Las referencias de un gráfico, referencias de una tabla. Pero las referencias, ¿sí? Son, en este caso, se llaman leyenda. Las referencias son un cuadro de texto. Eso significa que yo lo puedo mover a donde yo quiera. Por lo tanto, si les dice, debes colocar la leyenda arriba a la izquierda, bueno,
Agarro el cuadro de texto y lo llevo arriba a la izquierda, ¿sí? Digamos, cuando lea la consigna me doy cuenta qué debo hacer y como es un cuadro de texto se puede mover. A su vez, como es un cuadro de texto, se puede cambiar los elementos de adentro, ¿sí? Simplemente yendo a inicio y ahí puedo cambiar tipo de letra, color de la letra, relleno del cuadro de texto, ¿sí? Puedo ir cambiando todos los elementos. Con el título pasa lo mismo. El título del gráfico es un cuadro de texto, así que también lo puedo editar al título, ¿sí? De acuerdo a lo que me pide la consigna. Entonces, área del gráfico, área de trazado, título, leyenda. Sigamos. Vamos al gráfico ahora. Dentro del gráfico tenemos lo que se llaman las series. Las series es el dibujo propiamente. Fíjense, en este caso la serie es de la columna azul. Acá atrás la serie es la columna roja. ¿Sí? Son la serie de datos. Entonces, si les dicen colocarle a la serie de datos color verde, bueno, ustedes saben que la serie, ¿sí? Son esas columnas que están visualizando. Por otro lado, tenemos lo que sean los títulos de los ejes. Tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z, ¿sí? Cada uno de esos ejes los vamos a visualizar y a su vez tenemos la posibilidad de colocarle un título a cada eje. Cada título son cuadros de texto, así que también se pueden editar. ¿Bien? Entonces, repito todos los elementos: área del gráfico, área de trazado, título, leyenda, serie de datos, y luego tenemos nombre del eje X, nombre del eje Y. ¿Bien? Muy bien. Ya sabiendo ahora cómo se nombra cada elemento, vamos a empezar ahora a editarlos, a editar. Para la edición necesitamos tener en cuenta, ¿bien? Necesitamos tener en cuenta que debo seleccionar el elemento y si tengo un Excel más nuevito, van a ver que cuando le hagan doble clic, sobre mano derecha se va a abrir un panel con toda la información para que ustedes puedan editar. Si tienen un Excel un poquito más viejo, como el mío, que es 2013, entonces también van a necesitar hacer lo siguiente. Clic con el botón derecho del mouse y van a elegir la opción Formato. Clic con el botón derecho y elige la opción Formato. Esto les va a permitir que se abra la ventana, ¿sí? No es un panel, ahora es en este caso una ventana, con la información para cambiar. ¿Bien? Muy bien. Empecemos a leer las consignas. Dice primero, fondo del área del gráfico, fondo Profe, del... ¿qué Sí, había que tocar para que se abra la ventana? botón derecho del mouse, depende del Excel que tengas. Expliqué de dos maneras. Si es un Excel nuevo, le haces doble clic y se abre el panel. Y si no se abre el panel, clic con el botón derecho del mouse y elijo la opción Formato. Ah, gracias. Y ahí es la última opción, la última. Y ahí se abre el cuadro. Muy bien. Vamos entonces con lo primero que nos pide. Espérense que quiero correr un poquito acá. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora con lo primero que nos pide. Leamos la primera consigna. Dice, el fondo del área del gráfico debe tener una imagen de relleno que se llama gastronomía con un 90% de transparencia. Entonces, toco el área, me voy a la opción de relleno, fíjense donde dice relleno con imagen, voy donde dice archivo, elijo el archivo, en este caso se llama gastronomía, le pongo insertar, y atrás, abajo dice la transparencia, transparencia del 90%. Bueno, coloco transparencia del 90%. Muy bien, sigamos. Dice ahora, los bordes deben ser de 6 puntos, triple, color naranja, con punta redondeada. Entonces el borde ahora, ¿sí? Fíjense, dice color y estilo del borde. Color naranja. Vamos, color naranja. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Estilo, línea de 6 puntos,
línea triple, o sea que busco cuál tiene triple línea, y las esquinas redondeadas. Fíjense que ahí abajo está la opción esquina redondeada, la tildo. Muy bien, listo entonces con ese punto. Seguimos. Dice, sin leyenda. Por lo tanto, no debe estar las referencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es un cuadro de texto, lo selecciono y lo suprimo. Con el botón suprimir se elimina, sin referencia. Seguimos. Dice, no tiene líneas de división. Entonces, las líneas de división que estoy viendo no deben estar. Las selecciono y las elimino. ¿Sí? Las selecciono y las elimino. Muy bien. Sigamos. Dice ahora, el título del gráfico, fíjense, debe ser registro, lo voy a copiar, en negrita, violeta, Arial Black 16. Entonces, voy a copiar el texto ahí, y en este caso pide que sea Arial Black 16, negrita, color violeta. ¿Bien? Seguimos entonces. Dice ahora, la fuente de los ejes X e Y debe ser Comic Sans, tamaño 10, negrita, violeta. Igual que recién, son cuadros de texto. Entonces, toco y le cambio la información. Vamos ahora a Comic Sans, 10, violeta, no me acuerdo si decía algo más. Comic Sans, 10, negrita y violeta. Falta negra. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Seguimos ahora. Dice, el relleno de la serie 2016 debe ser la imagen cubiertos. Y el relleno de la serie 2017 dice, relleno de trama tipo cuadrícula, color violeta, o color sólido violeta si no tuvieras la opción de trama. Vamos entonces ahora, fíjense, elegimos la serie, ¿sí? Vamos a donde dice relleno, vamos a donde dice imagen, y buscamos la imagen de los cubiertos. ¿Sí? En este caso va sin transparencia, así que le sacamos la transparencia. Y atrás es un relleno con trama violeta. Vamos a relleno, pero atención. Por ejemplo, yo no tengo la opción trama. Esta versión de Excel no tiene trama. Bueno, no importa. Si tiene trama, eligen la opción trama, que va a aparecer ahí. Si no la tienen, van a la opción sólido y eligen el color violeta. ¿Estamos? Bien. Eso entonces, ¿sí? Para ver cada uno de los elementos. En este caso, fíjense que, ahí lo hacemos entrar. En este caso, fíjense que no pide el nombre de los ejes. Entonces, aquí están el nombre de los ejes, los voy a eliminar. ¿Sí? A esos nombres no los necesita, no los pide, entonces los voy a eliminar. ¿Sí? Aquí me faltó también ponerle que sea Comic Sans, violeta, negrita. ¿Sí? Bueno, esto entonces para poder tener en cuenta de cómo se desarrolla, ¿sí? Todo lo que es el gráfico. Espérense un segundo que vamos a hacer entrar a Ignacio. Ah, ya había entrado, había salido Ignacio. Se ve que salió y volvió a entrar. Bueno, vamos ahora a pasar al siguiente gráfico. Atención, aquí no voy a volver a explicar todo, ¿sí? Porque ya expliqué todas las cosas recién. Voy a explicar algunos puntos nada más. El primer punto, ¿sí? Fíjense que dice ordenar la tabla, pero atención, primero, antes que nada, debemos abrir el archivo gráfico 2. O sea que vamos a dejar de trabajar con este archivo gráfico 1, ¿sí? Dejamos de trabajar con esto, porque ahora vamos a abrir el gráfico 2, ¿sí? Que es este que están viendo en pantalla. Me voy a acercar un poquito para que las personas que tengan celular puedan verse. Muy bien. Vamos entonces ahora con la primera consigna, como les decía recién.
La primera consigna dice ordenar la tabla según la columna 2017, de mayor a menor. ¿Cómo se hace para ordenar una tabla? Para ordenar una tabla, selecciono toda la tabla, toda, incluyendo los encabezados, toda. Luego voy a datos, ordenar, hago clic en el botón ordenar, abro el cuadro de texto y atención, me dice ordenar por, y ahora elijo la opción que me pide la consigna, por 2017. Luego dice que se ordenen los valores de mayor a menor, o sea que debo cambiar esto, de mayor a menor. ¿Bien? Esta es la manera de ordenar entonces los datos. Si tuviera que ordenar con otra variable, imagínense que les dice, primero ordenalos por venta y luego ordenalos por sucursal. Bueno, si les dice que ordenen con otro criterio más, con el botón agregar nivel se agrega otro criterio, ¿sí? Entonces, aquí elijo, por ejemplo, por sucursal, ¿sí? Estos son los criterios que puedo ir entonces eligiendo. ¿Estamos entonces? Muy bien. Vamos a eliminar ese nivel. Ponemos entonces aceptar y ahí se ordenó la tabla. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Nos dice lo siguiente. Debemos hacer una tabla, pero fíjense, perdón, un gráfico, debemos hacer un gráfico, pero fíjense el gráfico modelo. Mirando el modelo ya me doy cuenta que es un gráfico de anillos, ¿ok? Mirando el diseño, también me doy cuenta qué ciudades elige, aunque la consigna lo dice. Elige Capital Federal, Córdoba y La Plata. Solo 3 ciudades, tanto del 2016 como del 2017. Entonces, voy a seleccionar las ciudades que me pide, Capital Federal, Córdoba y La Plata, ¿sí? Vamos entonces ahora. Primero selecciono el título, luego con la tecla, presionando la tecla Control, mantengo el dedo presionado y elijo las ciudades. Capital Federal, Córdoba y La Plata. Una vez que seleccione entonces los elementos que pide, me voy al gráfico, me voy a insertar y elijo el que me pide. En este caso es un gráfico de anillo, fíjense, separados, ¿sí? En secciones, así que elijo anillo en secciones. Me voy a alejar un poquito para que lo puedan ver en su totalidad. ¿Sí? Luego voy a elegir el diseño. En este caso voy a elegir, como les dije recién, conviene a veces elegir el diseño completo, que aparezca todo, toda la información, ¿sí? Y después le van quitando, le van quitando, ¿sí? En este caso, fíjense que aparece, miren, aparece el título y aparecen los nombres de cada una de las series. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el que aparece los nombres y, perdón, los nombres de las series y el título, ¿ven? Se dan cuenta que mirando el modelo y mirando las opciones me doy cuenta cuál es. Muy bien, ya tengo el gráfico listo. Ahora voy a empezar a editar cada partecita. Editar cada parte. Entonces, primero, fíjense, como fondo, les pide la imagen de los juguetes con una transparencia de 50, ¿sí? El área de trazado dice sin relleno, o sea, transparente, sin relleno, ¿bien? Luego les dice que el título del gráfico, ahí les dice cómo tiene que ser, los bordes, color azul, esta vez le pide línea doble, no triple, ¿sí? Les pide los rellenos de las categorías, presten atención con esto de las categorías. Fíjense, recuerden que las series, ¿sí? Que las series yo puedo cambiarlas y presten atención. Cuando hago un clic, se seleccionan todas las series, todas. Fíjense que se seleccionó la verde, la roja y la azul, todas. Y cuando hago doble clic, se selecciona solo una. ¿Ok? Entonces, en este caso, como no debo seleccionar todas juntas porque son distintos los formatos, entonces selecciono con doble clic la primera, luego, acuérdense, botón derecho, formato, y entonces le voy a poner
relleno, y le voy a poner el relleno que pide. En este caso pide que sea color naranja. Efecto relleno, trama zigzag anaranjado o naranja en el caso que no tengas el zigzag. Entonces yo no tengo el zigzag, entonces le voy a poner relleno naranja. ¿Sí? Aquí también de vuelta, doble clic, porque es un solo objeto, relleno naranja. Ahí se seleccionó todo, miren, ven que me equivoqué. Control Z y vamos a seleccionar un solo elemento. Bien, un solo elemento. Solo este elemento. Bien, ahora sí, botón derecho y ahora puedo cambiar el resto. Bien, entonces, tengan en cuenta eso, doble clic para seleccionar un elemento y un solo clic para seleccionar todos los elementos. Bien, eso es importante para no marearse. Bueno, después fíjense que les dice que no tiene que estar la leyenda, o sea que eliminan las referencias en un cuadro de texto, ya les expliqué cómo es eso. ¿Sí? La serie Capital Federal dice llevará el nombre de la categoría, ¿sí? O sea que fíjense que van colocando el nombre de la categoría, ¿bien? Y ya, fíjense que abajo dice crear dos cuadros de texto, venta 2016 y venta 2017. En este caso, para crear esos cuadros de texto lo van a hacer igual como si estuvieran en Word. Insertar, cuadro de texto, y van a insertar un cuadro de texto que va a decir ventas 2016 y el otro que va a decir ventas 2017. Lo van a, le van a colocar el formato que pide y lo van a llevar al lugar que pide. Si está ahí, ustedes verán en qué lugar lo pide, digamos. Pero es simplemente insertar un cuadro de texto. No tiene ninguna complejidad. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la explicación de los gráficos.